tú pones en nuestro corazón la necesidad de querer venir a ti, Señor, para alabarte, para darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guías, Señor. Gracias, Señor, porque tú sabes hacia dónde tenemos que dirigirnos, Padre Santo, Señor. Te quiero pedir, Señor, que tú nos des, Señor, corazón de sabiduría, oh Dios, para saber tomar las decisiones correctas, Padre Santo, Señor. Te quiero pedir por este culto, Señor, que sea para tu bendición y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi corazón entona esta canción. Cuán bello es cantar la grandeza del Señor, pero más hermoso aún es cuando uno la vive en su vida. A veces se nos olvida cuán grande es el Señor y cuán grandes cosas Él puede seguir haciendo, ya sea en cada uno de nosotros y sobre todo en su propia iglesia. Así que pasemos a la lectura antifonal del Salmo capítulo 128. Como un capítulo de solo 6 versículos, vamos a hacer la lectura al unísono. Salmo capítulo 128, lectura al unísono. Capítulo 128 del Salmo. Lectura al unísono y dice así: Bienaventurado todo aquel que tenga a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiences el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que tenga a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Amén. Amén. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que respeta a Jehová. Hoy en día vivimos en un mundo que es todo lo contrario, que ni respeta ni teme a Jehová. Se la pasa desafiante, se la pasa haciendo todo lo contrario que Dios quiere que hagamos. Pero está su pueblo para obedecer y para temer a Dios. Está su pueblo para que los demás vean que hay un remanente que sigue haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Así que pongamos en pie y sigamos alabando al Señor con las siguientes alabanzas. Para
Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo en mi rogaré. Y vamos a terminar cantando más una aleluya con el enemigo frente a mí. Te perdonaré.
triunfaste sobre la muerte en la cruz, Señor, y nosotros lo hemos hecho contigo. Gracias por tu sangre derramada, gracias por tu gracia que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros, Señor, y que en esta mañana se escuche tu palabra, que la podamos poner por obra, Señor, y llene nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La lectura que siga de base para el mensaje de hoy se encuentra en Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 6. Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 6. En su palabra dice así: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una torre, lo derribarán. Oye, oh Dios, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Le paso la palabra ahora a Emma, que trae el mensaje. ¿Hay comunicado el tono? Todavía no. Quisiera hacer una pregunta. ¿Puedo quitarme la mascarilla un momento? Porque entre mi alergia y la mascarilla no puedo respirar. Durante ese tiempo en el que hemos estado confinados, primeramente, buenos días a todos. La verdad es que es una bendición que estemos hoy todos. Y doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, pero en especial en esta mañana quiero dar gracias al Señor por la presencia de Héctor y su familia. Nos gozamos en alabanza y como Nehemías, que tenía el que tocaba tocaba la trompeta y él quería siempre tener al trompetista cerca de él. Parte de la alabanza al Señor, lo primero que tenemos que tener es la alabanza al Señor. Así que gracias al Señor por Silvia, que hoy está con nosotros. La obra del Señor debe continuar, a pesar de los obstáculos, a pesar de la oposición del enemigo. Tenemos que seguir conectados con nuestro Dios y seguir haciendo la obra del Señor. En este tiempo del confinamiento me he hecho muchísimas preguntas. Tenía tiempo para hacerme preguntas. Y dentro de una de ellas era que qué hacíamos nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los llamados a ser sal y luz en medio de las naciones en este tiempo. Entonces, mi respuesta personal estaba debajo de la luz. Un día de esto fui al osteópata y el muchacho que me atiende no es creyente. O sea, es creyente, no es evangélico, es católico. Y me comentó, él tiene 27, 28 años tiene, y me comentó que él se había ofrecido como voluntario y anduvo llevando las cajas de los sepulcros. Dice que la primera vez fue impactante cuando él entró y sintió el frío. No era un frío de ese que era hielo, pero que a él le motivó las monjitas
las monjitas mayores estaban atendiendo a los del COVID. Yo ese día entendí qué es lo que Dios me estaba queriendo hablar. El día que me pregunté de dónde estaba yo. Y yo contesté debajo de la mesa. Y me puse a leer Nehemías durante este confinamiento. La verdad es que he sido muy bendecida por este libro. Hemos leído, yo he dividido en 3 sesiones el capítulo 4. Y hemos leído la primera sesión. No necesariamente como yo lo he dividido, lo hacen todos, pero yo lo he dividido así. Del 1 al 6, cuando están todos eufóricos, están llenos de alegría, están con la novedad que ha llegado Nehemías, y los ha puesto a trabajar. Y todos están felices, y todos quieren trabajar. De hecho, hemos leído que dice de que en el versículo 6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero no siempre se está con ánimo para trabajar. La segunda parte, la segunda sesión, o la segunda división que hice fue del 7 al 23. Y es donde quiero centrar mi predicación de hoy. 7 al 23. Este libro tiene muchísimas enseñanzas, el libro de Nehemías. Da para un montón de tiempo de estar enseñando. Y en algún momento espero desarrollarlo. Nos habla de un líder llamado por Dios ante el líder puesto por el hombre. Muchas veces hay líderes que son llamados por Dios, reconocidos por el hombre y puestos al servicio del Señor. Pero hay otros líderes que los vemos humanamente y los ponemos nosotros. Líder puesto por Dios. Vemos aquí a Nehemías, que es un hombre llamado por Dios, vio una necesidad y le dijo: aquí estoy, Señor. Quiero centrarme en el capítulo 4, pero también en sus casas pueden leer el capítulo 5 y 6, que también habla sobre la oposición que tuvo Nehemías, la gran oposición que tuvo Nehemías durante el tiempo de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y también otra de las cosas que Nehemías estaba haciendo en la reconstrucción era volver a la vida cultural de Jerusalén, porque la habían perdido, para que el pueblo de Israel no solo estuviera protegido por las murallas, sino también por la presencia de Dios. Del 7 al 23 vemos cómo Nehemías se enfrenta a la oposición y cómo toma medidas para enfrentar la oposición. Medidas que no fueron tomadas porque él quiso. Las medidas que Nehemías tomaba durante la reconstrucción fueron dadas y guiadas por Dios. Porque desde el inicio del capítulo 1, desde que él sabe la necesidad, vemos a un hombre totalmente de oración. Él no daba un paso sin antes orar. Todo, absolutamente todo, lo consultaba con Dios. Veamos en el versículo 9 del capítulo 4 de Nehemías, dice así: entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos y pusimos guarda contra ellos de día y noche. Hay dos normas, por decirlo de alguna manera, o dos medidas más bien, que tomó Nehemías ante esta situación. Nehemías primeramente dice que oremos a nuestro Dios. Entonces oramos a nuestro Dios. ¿Quiénes oraron? Posiblemente Nehemías tenía un grupo intercesor. Ahora le llamamos intercesores. En ese tiempo simplemente había un grupo que oraba con él. Siempre
estar rodeado o tener personas que estén orando por nosotros, por el liderazgo. Es necesario orar por el liderazgo. Y él tenía su grupo intercesor. No por nada, pero yo procuro 2 cosas en mi vida: tener mentores, 3 grupos de intercesión y 3 o 4 mentores, que por cierto lo he recuperado en esta pandemia. Es algo de lo que Dios estuvo hablando a mí, de recuperar las cosas que hacía antes. Desde el primer capítulo vemos a Nehemías, un hombre, un líder, que no tomaba ninguna decisión sin consultar a Dios en oración. Buscaba siempre el respaldo de Dios. Por eso Nehemías logró sus metas. Por eso pudo reconstruir los muros, la vida cultural, y no solamente eso, sino que también reconstruyó las casas del pueblo de Israel. También reconstruyó las familias. Hizo muchas y grandes reformas y lo logró por su búsqueda permanente de Dios. Tenía un equipo de trabajo que le obedecía, le seguía, porque tenía el respaldo de Dios. Tenía un equipo de intercesores que estaban siempre orando por él. Nehemías nunca trabajó solo. Él siempre consultaba con Dios. Y por eso pudo ser un buen asesor, un buen guía con el Señor. Solo Dios puede hacer prosperar una visión. La segunda norma que yo veo, que también encontramos en el versículo 9, parte B, dice que pusimos guarda contra ellos día y noche. Pusimos guarda ante las amenazas. Él puso guarda en el sitio exacto. Protegió la ciudad día y noche para que el enemigo no les tomara por sorpresa cuando estuviesen ellos descansados. Pues entonces él puso guarda para que el enemigo no los tomara por sorpresa. Muchísimas veces nosotros nos relajamos, como que decimos: estamos tan bien, somos tan buenos, no le hacemos mal a nadie, no pecamos, no hacemos nada, somos perfectos. Nos relajamos. Cuando nosotros nos encontramos relajados es cuando el enemigo viene y nos ataca. Y nos ataca libremente porque no estamos prevenidos. Lucas 12:39, acompáñenme un momentito a Lucas 12:39, y dice así: pero sabe de esto. Ojo, me está diciendo sabe de esto. Que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿Quién vela? No dejaría minar su casa. Tenemos que tener esa actitud de estar velando, de estar vigilante, de estar en una actitud de alerta, no como la alerta que tenemos ahora, pero sí debemos estar en alerta por nuestra familia. Muchas veces, como les decía anteriormente, nos relajamos y permitimos que las zorras y las tortillas entren por los portillos que tenemos abiertos y entran a nuestra casa. Y se nos llevan a veces nuestra juventud, se nos llevan a nuestros maridos, se nos llevan a nuestras esposas, se llevan la familia, se llevan muchísimas cosas, porque permitimos que el enemigo nos ataque, por no estar vigilando. El padre es el que debe velar por la familia. No que no debemos las mujeres tampoco de velar, pero es el padre que está vigilante por nuestras familias. Por la iglesia hay que estar vigilante, porque el enemigo, ¿a quién va a atacar? Estar atentos, alerta. Estar así no significa que no tengamos fe. El que estemos en alerta, que seamos precavidos, que seamos prevenidos, que estemos guardando nuestras familias, velando por nuestras familias,
familia, no significa que no tengamos fe. Significa que tenemos mucho en valor lo que Dios nos ha dado. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Por eso debemos ser prudentes. Por eso debemos velar. Y no ignorar cómo es que entra el enemigo sutilmente y hace escarnio en nuestras familias. Nehemías sabía que debía velar, porque no le guiaba otra persona más que Dios que está en nosotros. Él sabía que sí, Dios te podía guardar, pero también sabía de que tenía instrucciones de parte de Dios que tenía que hacer, porque él tenía que hacer una obra. Por eso oraba y puso guarda día y noche. Hay momentos, hay épocas, hay circunstancias en las que debemos de estar velando día y noche. Velando día y noche. Nehemías sabía que tenía que hacerlo y lo hacía. Veamos en el versículo 10 dice: dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían: hasta 10 veces de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre nosotros. Del versículo 10 al 12 vemos obstáculos, vemos puros obstáculos. El número 1, negatividad. Vinieron de Judá con noticias. ¿Y que trajeron los de Judá? Los judaizantes que trajeron venían desanimados. Ya no tenían el ánimo del principio, estaban desanimados, sin fuerzas, negativos, cansados. Esto no se puede, esto no podemos seguir, no vamos a salir adelante, vamos a fracasar, ya se nos acabaron las fuerzas, no tenemos fuerza para continuar. Yo me he sentido cansada en esta pandemia. Yo he sentido que ya no daba más, que ya, ¿para qué? Yo no continuaba, mejor me voy para mi país y sale mi país, que está peor que... Así que la negatividad es el primer obstáculo que enfrenta Nehemías. El segundo obstáculo que ve Nehemías, que veo aquí, es los enemigos. Los enemigos maquinaban. Estaban maquinando planes para matarlos. Querían infiltrarse dentro de la obra. Yo no sé, muchísimas veces hay personas sin querer que van infiltradas dentro de una obra y dicen: esto no lo van a terminar nunca. No, esto no continúa, esto va para por aquí. Sin querer van ahí, hablando de negatividad, hablando de obstáculos. Pero los enemigos maquinaban no solamente detener una obra, querían matarlos. Estaban maquinando, planeando cómo matarles y parar la obra, porque eso era todo lo que el enemigo quería hacer. Como hoy en día el enemigo quiere parar la obra. El punto número 3, o el obstáculo número 3, dice que los mismos judíos dijeron a Nehemías 10 veces que los enemigos caerían de todas partes. De donde vengas, nos van a matar, es que nos van a matar. Temor. El temor. El plan del enemigo parecía que había hecho efecto. ¿Cuál era? ¿Qué era lo que quería el enemigo? Desestabilizar a los que estaban en la obra. Desestabilizar emocionalmente. ¿Para qué? Para parar la obra. Les llenaba de temor, les infundía miedo, haciéndoles creer que serían atrapados y destruidos. Y el hecho no es que sí los iban a atacar nada más, es que ellos ya, desde antes que les atacaban, ya ellos ya estaban aniquilados, ya se sentían perdidos, ya la obra iba a parar.
porque ya estaban, las voces de afuera, los que habían llegado, los enemigos, los de Judá, los propios judíos que estaban cansados, todas las voces, aparte tú sumas todo lo que ellos están diciendo, más tu cansancio del trabajo, pues lógico, ya te sentías aniquilado, ya el pueblo se sentía aniquilado, desde aún antes de que los atacaran. ¿No suena conocido el plan? Como que últimamente estamos como que tantas cosas que hemos escuchado, tantas muertes, tanta pandemia, tantas normas, tanto todo, como que ya estamos cansados, como que si esto continúa así, pues terminaremos cerrando la iglesia y cada uno para su casa. Es conocido el plan de Satanás, por eso no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo, porque el enemigo es astuto y ha usado esta pandemia para paralizar la iglesia, Padre Santo. Ha usado esta pandemia para que todos entremos en temor. Hay iglesias en mi país que han sido tremendas, llenas de fuego del Espíritu Santo, que oraban cuando venían los huracanes, se iban enfrente del huracán, oraban con poder y oraban con autoridad y oraban con fe, y el huracán se iba. Yo lo viví porque yo estaba en el frente orando con las hermanas de Agro. Nos fuimos a orar en los hoteles, nos plantábamos. Si llegaba el huracán, que llegara y nos arrasara, pero ahí estábamos firmes en el Señor. Íbamos con Cristo, no teníamos temor. Y ahora yo me siento últimamente con un miedo que no quiero ni salir abajo porque me puede agarrar el virus. Dios mío, perdona tu pueblo, Dios. Y las iglesias están cerrando. Algunas ni siquiera ponen en Facebook, ni siquiera tienen la facilidad de ponerlas por internet. Simplemente cerran. Ese es lo que el enemigo quiere. Cerrar nuestra boca. Y no importa que andemos con mascarillas, pero no nos pueden callar. Tenemos que predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que anunciar las buenas nuevas, que hay un Dios misericordioso que quiere que nuestras vidas sean llenas de su poder y de su amor, que nos quiere amar, que nos quiere rescatar. No podemos permitirle al enemigo que nos desestabilice para parar la obra. ¿Contra quién va a pelear el enemigo? Contra nosotros, contra su pueblo, por los que buscan a Cristo, por los que buscan de todo corazón al Señor, por los que han doblado sus rodillas y han dicho: heme aquí, envíame a mí. El enemigo puede ganar una batalla, pero no la guerra. La guerra no la gana porque ya fue ganada por el Señor. Él es la cabeza, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro líder que nos empuja, y aunque nos encontremos desanimados, siempre vendrá Él a levantarnos. Pero también tenemos que tener un líder en la tierra. También tenemos que tener ese líder que nos confronte, que nos aliente, que nos anime, que nos impulse a seguir adelante. También tenemos que tener ese líder que ora, que ayuna, que intercede por nosotros, que está en su casa doblando rodillas. Señor, mira la familia tal, mira la familia. Ese es el pastor que yo he tenido. Esos son los pastores a los que yo amo y todavía tengo, que han ayunado, que han orado por mí y que siguen orando y siguen ayunando. Fui yo la que me alejé de ellos, no ellos de mí.
se han alegrado cuando me han encontrado. Porque a veces nos creemos súper todo, súper doña toda, que no necesitamos de nadie. Creemos que a todos lo tenemos y nos creemos la mamá de Tarzán cuando no somos hijitas. Si no tenemos un buen líder que nos guíe, que sea un buen mentor, terminaremos hasta alejándonos de Dios. No porque debe de ser, porque si está firme en la roca, muy difícil que alejes del Señor. Amén. Pero sí podemos tomar otras decisiones que no es lo que Dios quiere. Ya Jesucristo ganó la batalla por nosotros. Y esa era quien tenemos que seguir. Un líder no busca su propia decisión, busca la guianza de Dios. Nunca un líder que ama la obra y sigue la guianza del Señor permitirá que ninguna oveja se descarríe. Nehemías oró, ayunó, clamó por la obra y por el pueblo de Israel. Escuchó la voz de Dios y no las voces de los que llegaron con los obstáculos, ni del enemigo que les quería matar. Versículo 14. Después miré y me levanté. Después de que ellos habían hablado, él escuchó. Sí, él escuchó todo. No digo nada. Ni tú tienes razón, ni no tienes razón, ni nada. Simplemente dice que miró, me levanté y llamó a los nobles, a sus oficiales y al resto del pueblo y les dijo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Les recordó quién era su Dios y puso al pueblo por familia a velar por sus hijos, por sus mujeres. Nehemías no organizó un ejército preparado para la guerra. Organizó simple y llanamente un mortal común y corriente. Lo hizo por familia y en su parcela. ¿Por qué? Porque los padres, aquí hay muchos padres, y están dispuestos a dar su vida por sus hijos. Esa era su motivación. Eso es lo que Nehemías andaba buscando. ¿Qué podía motivar a un pueblo para pelear? Sus mujeres y sus hijos, su familia. Porque un padre quiere lo mejor para sus hijos. Y un padre va a luchar para que sus hijos tengan lo mejor. ¿Cuánto necesitamos hoy en día líderes como Nehemías? A veces hay diferentes tipos de liderazgos, pero ese liderazgo de Nehemías se necesita hoy en día, no solamente dentro de las iglesias, sino en todas partes. Un Nehemías con fuerza, con autoridad, pero dependencia total de Dios. Un líder no de imagen, de cara a la galería, sino uno que andaba mano a mano con su pueblo. Era un líder que él nunca estaba en su casa siendo atendido por sus criados, sino que él estaba también en la batalla. Él estaba también velando y reconstruyendo el muro. Dice que en su mesa habían más de 200 personas siempre, todos los días. Entre los oficiales, entre los dirigentes, los criados, pues su familia, todos comían y bebían. Me encanta, y es más, vamos a leerlo, 5:16, dice:
También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Qué tremendo, mano a mano con el pueblo. Un buen líder se preocupa en todo por su gente, no solo por el alimento espiritual. Llena a los desanimados de fe y esperanza. Nehemías levantó el ánimo de los judíos, les recordó que estaba con ellos. El 4:16 dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Me encanta. Simplemente les recordó quién era su Dios, simplemente les recordó quién era el Señor. Y ellos se levantaron, se animaron y volvieron al trabajo. Hoy el Señor nos vuelve a decir lo mismo. No temas delante de ellos, acordaos de vuestro Señor. No tengamos temor, porque el Señor, grande, fuerte y temible, está con nosotros. Seamos prudentes, sí, pero sin temor. Sin temor, porque Él está con nosotros. Nehemías no tuvo, ni el pueblo de Nehemías tuvo que levantar sus armas, porque Dios desbarató el consejo del enemigo. Dios confundió los planes, desbarató los planes del enemigo. Hay algo muy interesante que no quiero que se me olvide, que no quiero dejar pasar por alto. Del versículo 13 al 14 hay algo importante. ¿A quién Nehemías le habló en ese pasaje? ¿A quién llamó a velar? Dice: pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. El mandato que Nehemías está haciendo de velar, de pelear y de guardar es al varón, es al cabeza de familia, es al padre. Es el padre quien tiene que velar por la familia. Es él el que tiene que velar día y noche. Es el padre el que tiene que buscar la protección de su familia. Es la cabeza del hogar. Son los papás a los que Dios da el mandato de velar. Desde el inicio de la creación, lo vemos en Génesis 2:15. No lo vamos a leer porque quiero avanzar. Así que, amados varones, no que nosotras las mujeres no podamos orar e interceder, si lo tenemos que hacer. Pero hay luchas que tiene que ser el padre que la tiene que pelear y ganar. Hay batallas en las que el padre tiene que asumir la responsabilidad de orar por su familia, de pelear por su familia espiritual en su hogar. Es al padre al que el Señor está llamando a pelear, a guardar. Dios dio el huerto a Adán, y a cada uno de los varones que son padres les ha dado un huerto también que tienen que cuidar, ¿Qué es lo que nos está atacando en estos tiempos a nosotros, en este tiempo en el que estamos viviendo? ¿Cómo nos está atacando el enemigo? Con depresión, tristeza, desánimo, cansancio, duda, depresión, tristeza, incertidumbre, incredulidad, apatía, más cosas que también pueden estar en vuestras mentes. Yo quiero decirte, amado hermano y hermana, os aseguro firmemente, lo creo, que Dios va a desbaratar los planes del enemigo. Estoy convencida que todos los planes que Dios tiene para las familias de esta iglesia serán desbaratados con el poder
del nombre de Cristo Jesús. Y en el poder de la gracia del Señor. Será desbaratado. Porque Dios ha llamado a las familias. Y hemos orado muchos años en esta iglesia por la familia. Hemos orado por las familias. Y Dios nos ha enviado familias. Dios no nos va a enviar algo para después quitarlo. Dios no puede esta iglesia para decir ahora, bueno, se desaparece. Tenemos que orar, tenemos que velar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar el rostro del Señor para que su gracia esté sobre nosotros. Pero no podemos dejar de luchar. Toda negatividad será quitada en general. Y el Espíritu Santo sembrará fe y esperanza. Y os aseguro que Él moverá y quitará todo lo malo. Y como dije la última vez que prediqué, lo mejor está por venir. Amén. Tenemos que hacer nuestra parte, tomar posesión de nuestros sitios, para que al final, como lo hicieron el pueblo de Israel, que dice que después de que había pasado todo, después de que pasó todo, cada uno volvió a su tarea. Después que pasó el peligro, después que Dios derrotó a los enemigos, los planes del enemigo, volvieron cada uno a sus tareas. Yo tengo esa fe. Y de que después que pase todo este asunto, cada uno de nosotros volveremos a nuestras tareas y vamos a venir con fuerza. Amén. Y con ganas de trabajar. Pero mientras tenemos que permanecer firmes, velando, orando, buscando al Señor. Tenemos que hacer nuestra parte, tomar posesión de nuestro sitio y cerrar portillos. Y veremos la victoria. Ya Dios venció. Y cada uno estará en su tarea. Para concluir, quiero dejarles una promesa. Quiero que la guarden en su corazón y que la pongan en algún sitio. Vamos a Salmos. A ver qué dice. Salmos 126. Lo tenía y se me escapaba. Salmo 126, del 1 al 3, leo para vosotros. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y estaremos alegres. Amén. Amén. Esa es una promesa. Una promesa que Dios nos da a nosotros en este tiempo y en este día. Lo que has sembrado con lágrimas, con regocijo cosecharás. Amén. Que el Señor lo bendiga. Amén. Voy a poner esta cosita. Gracias, Eva, por tu palabra, ¿no? Cuán necesarios son los líderes, ¿no? Un líder fuerte que guíe a la iglesia. El gran líder que tenemos nosotros en los cielos, que es Jesús. Un Jesús que siempre está atento de cada uno de sus hijos, que sabe perfectamente las necesidades de cada uno de sus hijos. Y sobre todo que sabe perfectamente las necesidades de su iglesia local y su congregación. Como parte del culto es presentar nuestra ofrenda con agradecimiento hacia Él
pero con esto de las medidas que ha decidido tomar el Consejo, pues una vez que vayan saliendo, conforme vayan saliendo posteriormente, van depositando en la caja que está ahí afuera. Pero es muy importante orar por la ofrenda que el Señor quiere que depositemos. Por eso que el Señor quiere que cada uno le dé, porque si uno está trabajando es por bendición de Él. Si uno está percibiendo algo es por bendición de Él. Y tenemos que ser buenos mayordomos. Y una parte de eso es entregarle a Él una pequeña parte de lo que Él nombra. Así que, oh Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por esa ofrenda, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, oh Dios. Que tú la administres, oh Padre Santo, Señor, para el bien de tu iglesia, Padre Celestial, Señor, para su sostenimiento, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, la has depositado, Señor, en nuestras manos, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber darte, Señor, lo que corresponde a ti cada día. Que es mucho, Padre Santo, que es mucho lo que tenemos que entregarte a ti, Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Y como dosología, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila. Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador. Amén. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos siglos. Amén. Amén. Puede sentarse.